Familia, buenas noches. Papá les bendiga a todos en esta hermosa noche. Es un gusto poder estar contigo. Y qué bueno a todos aquellos que se van a conectar, aquellos que se están conectando, aquellos que van a ver el video en diferido hoy, mañana, pasado, en la semana. Espero que sea de bendición para tu vida. Es el deseo de mi corazón que papá te bendiga y que a través de esta enseñanza, de este mensaje que voy a traer a tu corazón, tú puedas entender, comprender y tus ojos sean abiertos para conocer de lo que el Señor ha dicho en su palabra. Por ello quiero invitarte para que estés conmigo en estos minutos, en esta hora, y que sea de mucho provecho. Por el cambio de horarios, pues entiendo que en otros estados hubo ese cambio y en este estado pues no se movió. Quintana Roo sigue igual en el horario que ha tenido, pero espero que eso pues no sea una limitante para cada uno de nosotros y que podamos compartir contigo esto que Dios ha puesto en mi corazón, que sea de mucha bendición para tu vida. Entonces, no te vayas, quédate en estos últimos minutos que para cerrar la noche. Espero que estés conmigo, que puedas entender, que tengas Biblia en mano, que eso es muy interesante para que tú puedas corroborar lo que en esta noche Dios ponga en mi boca y que tú puedas comprender. Vamos a hablar algo interesante, así es que por favor no te vayas de tu lugar y vamos a comenzar. Muy bien, familia, pues esta noche voy a hablar algo muy interesante, algo que tiene que ver con el justo, con la justicia. Yo espero que lo que tú esta noche aprendas sea de bendición y que te enseñe. Hablamos mucho del reino, hablamos mucho del justo, hablamos mucho de la justificación, hablamos mucho de algunas cosas que tienen que ver con las leyes del reino de Dios. Pero algo que tenemos que entender es que necesitamos saber cuáles son estas leyes, cómo es que Dios opera en el ser humano. ¿Conoces tú las leyes del reino? ¿Sabes tú cuáles son los códigos del reino? Porque tú de antemano tienes que entender que cuando hablamos de un reino, cuando hablamos del gobierno de Dios, bueno, tenemos que entender que ese reino tiene leyes, que ese reino tiene códigos. Y aunque son códigos y leyes divinos, no estamos ajenos a eso. A Dios le plació revelarnos sus leyes, revelarnos sus códigos a través de la Escritura. Por esa razón esta noche quiero hablar de ello, pero quiero más que nada enseñarte sobre la vida de los justos. ¿Cómo es que se expresa la vida de un justo? ¿Cómo vive un justo? ¿Cuál es prácticamente el justos? ¿Por qué la Biblia habla de ello? Vamos a ver unos textos interesantes. He procurado tener estos textos para que tú los puedas ver en pantalla y que sea de mucho provecho para tu vida. Como siempre, vamos a orar al Padre para que Él nos bendiga, Él nos ilumine y esto, la verdad, enriquezca tu fe, enriquezca tu convicción y tu conocimiento en las Escrituras. Entonces oramos. Padre, te damos gracias en esta hermosa noche por tu gran amor, por tu misericordia. Gracias por tus bondades, por permitirnos estar esta noche aquí. Deseo, Padre, y te pido con todo mi corazón que esta palabra, Señor, traiga un frescor al alma, traiga, Señor, una renovación de entendimiento y de conocimiento de tu palabra, Padre. Que la venda de nuestros ojos sea quitada y que sea, Señor, tu palabra la que nos instruya, la que nos dirija y que nos haga, Señor, entender las verdades que están en ellas y poder vivir como tú quieres que nosotros lo hagamos, Padre. Sabemos que tu palabra es verdad, tu palabra es justicia, tu palabra es fiel. Te lo pido en el nombre de tu Hijo amado. Gracias, amén y amén. Bien, familia, pues vamos a entrar en materia y pues, como te he comentado, vamos a hablar sobre el justo. Ese es el tema que yo tengo en esta noche y que Dios puso en mi corazón. Bueno, vamos a hacer un poquito de antecedente. A mí me gusta mucho el poder que tú tengas estas bases. Por esa razón, esto es más que una predicación, esto es un estudio, esto es una enseñanza, con la finalidad de que tu fe se afirme,
recuerda bien que la escritura, que la palabra de Dios es un misterio revelado. O sea, que estamos al alcance. Dios envió su palabra a la tierra para que estemos al alcance de poder conocerla, de poder intimar con Dios y que a través de ella se nos revele el plan perfecto del Dios eterno. Por esa razón es importante que tú y yo, que todos aquellos que creemos en el Dios de Israel, nos volvamos estudiosos de las Escrituras. No precisamente, y quiero dejar esto muy claro, no precisamente para conocer solo la letra de la palabra, sino conocer el espíritu de la palabra, sino conocer la esencia de la palabra, que es lo que produce cambios en nuestras vidas. Entonces, entramos de lleno, hablaremos de el justo. Quiero comentarte que, en primer lugar, encontramos en las Escrituras registros de hombres y mujeres que fueron justos. Estos personajes marcaron la diferencia en sus generaciones. Fueron personas que por su estilo de vida contrastaban con la época en el que ellos vivieron. E incluso la Biblia señala que ellos hallaron gracia ante los ojos de Dios por el estilo de vida, de justicia que ellos expresaban. Hombres que podemos encontrar en la escritura, por ejemplo, como Noé, como Abraham, como David, como Daniel, estos hombres que por sus obras justas, como un fruto de su fe, porque escucha bien esto es interesante, quiero que tú puedas comprender que tanto la justicia como la fe en las cosas eternas van de la mano, son cosas que no pueden ser independientes. Donde hay justicia, hay fe. Donde hay fe, hay justicia. Son cosas interesantes que vamos a aprender. Entonces te decía que estos hombres, por sus obras de justicia, manifestaban esa fe que tenían en el Dios verdadero. Fueron incluso un medio para que la misericordia y la gracia de Dios se hiciera presente en sus vidas y en el tiempo en el que ellos vivieron. La justicia y la fe, te decía, son dos cosas que van de la mano. Son dos cosas que no pueden estar de manera independiente en la vida de alguien que ama y que teme a Dios. Por eso es que encontramos en los textos de la Escritura palabras o textos como, por ejemplo, el justo por su fe vivirá, que es un eco que recoge el apóstol Pablo en la carta a los romanos, pero es algo que se dijo, en el primer pacto. Entonces, encontramos palabras o textos como el justo por su fe vivirá, o por ejemplo, los justos heredarán la tierra. O por ejemplo también, la senda del justo es como la luz de la aurora que cada día va en crecimiento. Bien, pero quiero que entremos a algunos textos para que nos ayuden a entender de qué trata la justicia, de qué trata el justo, cómo es que una persona llega a ser un hombre justo, cómo podemos identificar incluso entre la justicia y entre la injusticia, entre lo bueno y entre lo malo. ¿Cómo podemos hacerlo? Entonces vamos a entrar de lleno y quiero invitarte, yo aquí tengo en pantalla, voy a procurar ponértelo. Te comentaba que pues este es un programa que he ido poco a poco aprendiendo a manejarlo con la finalidad de poder pues que sea una enseñanza dinámica que enriquezca tu corazón, tu espíritu. Así es que yo espero que me tengas un poco de paciencia para que yo pueda enseñarte y tú puedas aprovechar. Buenas noches, Sergio, papá te bendiga, gracias por acompañarme, gracias por estar estos minutos conmigo. Bien, vamos entonces a ir a Romanos capítulo 14 y versículo 17. Entramos con esto que voy a poner en pantalla en este momento. Ahí tú lo estás viendo. Voy a utilizar la Reina Valera, la versión Reina Valera. Voy a utilizar la NBI para que tú ahí sepas que esas son las versiones en las que tú puedes encontrar estos textos de manera literal. Entonces, vemos algo interesante con respecto a la justicia. Romanos 14, 17 dice, porque el reino de Dios
no es comida ni bebida, sino, y resalté con letras allí de otro color que dice justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. ¿Qué nos dice ese texto? Bueno, que la justicia es una característica del reino de Dios por la sencilla razón de que es un atributo de Dios mismo. A lo que quiero llevarte es que cuando el reino de Dios se expresa, trae estas tres manifestaciones. Pero quiero enfocarme en la justicia, que es de lo que vamos a hablar. Entonces, algo que tenemos que quitar de nuestra mentalidad, de nosotros, de nuestra manera de pensar y de nuestra manera de creer, es el siguiente paradigma, que tenemos que erradicarlo, porque basado en estos paradigmas, es que vamos a ver las escrituras con otros ojos. Basado en este paradigma, es que vamos nosotros a no tener una clara visión o no tener claro el mensaje de las escrituras. El paradigma siguiente es este, mira. Este paradigma tenemos que derribarlo los hijos de Dios, los herederos del reino de los cielos. Y es pensar que el Hijo de Dios, el Mesías, hizo todo en su obra redentora y que el hombre ya no tiene nada que hacer. Por eso muchas veces es que se abusa de lo que Dios ha hecho. Y por eso es que muchas veces los hombres no procuran vivir una vida en santidad, no procuran vivir una vida en justicia, porque se les ha dicho, el Señor hizo todo en la cruz del Calvario, tú no tienes que hacer nada y recibe lo que ya el Señor por sus méritos ya nos ha dado. Y esto es un paradigma que tú tienes que romper. ¿Por qué? Porque si bien es cierto de que el Maestro hizo en su obra redentora algo muy importante que ningún hombre podía hacer, que nadie más podía hacer en la tierra, si eso es cierto en realidad, hay cosas que nosotros sí estamos responsabilizados a hacer. Así es que no pienses que el Maestro hizo todo y que ahora no importa cómo tú vivas, por su obra redentora tú eres justificado. No, usted y yo somos justificados para salvación, porque recuerda, ningún hombre, ninguna ley y ninguna acción tuya puede traer salvación a tu vida. Nadie tiene esa autoridad para hacer salvo a alguien, solamente Dios mismo. Entonces, este paradigma hay que derribarlo y hay que decirle a la gente, es cierto que el Maestro murió en la cruz y para salvación, para salvarnos, tú no tienes que hacer nada. Él lo hizo todo ya, pero solamente en ese plano, porque hay otras cosas que tú tienes que hacer, como expresar tu fe en Él, como vivir de una manera que a Él le agrada. Vamos a continuar con esto. Ok, te decía que lo cierto es que la Escritura dice algo, otro versículo que voy a darte aquí, que se encuentra en Romanos capítulo 5, versículo 1. Espero que sea este que voy a presentarte. Déjame por favor tantito para que yo pueda mirar si es el texto que tengo aquí. Te dije que es Romanos capítulo 5 versículo 1 y vamos a ir a ese texto para que tú puedas entender bien. Ok, lo voy a poner en pantalla, ahí está. Mira lo que dice Romanos 5:1. Dice, justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor, el Hijo de Dios. Quiero que veas esto interesante. El apóstol Pablo está diciendo que nosotros somos justificados por fe, pero esto es para salvación, que eso es lo que mucha gente no entiende. Y por eso te decía, mucha gente cree que el Señor hizo todo, así es que no importa cómo viva, no importa si se congrega o no, no importa si ora o no ora, no importa si tiene contacto con las Escrituras o no, ya no tiene que hacer nada porque la salvación, escucha bien, ya fue otorgada por el Hijo de Dios. Y aunque esto es verdad, esto es cierto, para efectos, vuelvo a repetir eso porque quisiera que eso quede muy claro, para efectos de salvación, a usted y a mí no nos salva el congregarnos. O sea, no es una obra salvífica, el que tú te congregues no produce salvación.
El que tú leas la Biblia no produce salvación. El que tú guardes los mandamientos no produce salvación. Nada que el hombre pueda hacer por sus medios le produce salvación. Eso solamente es un atributo que le corresponde a Dios darle al hombre. Entonces, en el aspecto de la salvación es que somos justificados, porque el hombre ha ofendido tanto a Dios que no hay manera de cómo pagar esa deuda, porque el hombre por naturaleza va a pecar. Entonces no puede hacer un cambio por sus medios, tiene que ser a través del sacrificio y de la obra redentora del Hijo de Dios. Así es que quiero dejarte eso muy claro. Para efectos de la salvación, si usted diezma o no diezma, eso no le afecta. Para el que pretende ser salvo por esos medios, va por el camino equivocado. Si usted dice, yo llego a la congregación, me congrego para ser salvo, para el día que el Señor venga, me lleve con Él en las nubes, usted está por el camino equivocado, porque la salvación no se logra por esos medios. La salvación solamente nos la puede dar Dios a través de la fe en su Hijo. Ok, quiero leer una vez más ese versículo. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de su Hijo. Bien, esto es con respecto una vez más a la salvación, ya que la ley, mis amados, la ley, quiero decirte que no salva. La ley no es salvífica. Entonces, esto quiero dejarlo muy claro porque nadie puede ser justificado para salvación por medio de la ley. Nadie puede ser justificado para salvación por medio de los holocaustos ni por medio de los sacrificios que fueron instituidos por medio de la ley. La ley tiene un propósito y la ley solamente sirve para instruir. ¿Para instruir a quién? A los salvos. Porque después que usted y yo somos salvos por los méritos del Hijo de Dios, necesitamos ser instruidos, capacitados, enseñados en justicia. Eso es lo que dice precisamente el apóstol Pablo a Timoteo. ¿Para qué sirve la Escritura? Toda la Escritura fue inspirada por Dios para instruir, para enseñar, para corregir, a fin de que el hombre de Dios sea enteramente capacitado en todas las cosas buenas. Entonces la ley no sirve para salvación. Y eso es lo que el apóstol Pablo va a disertar y también es lo que estos temas siempre he dicho de los que yo toco, a veces son un poco polémicos. ¿Por qué? Porque tenemos la idea de que la ley ya no tiene caso que tú cumplas la ley, no tiene caso que tú guardes ciertas leyes, porque el Señor hizo todo. Y no es así. Y hay gente que dice, si usted practica la ley para salvarse, está equivocado. Y eso es verdad. Porque si usted procura hacer o practicar, hacer buenas obras para salvarse, usted está por el mal camino, Nada, no importa que usted done los millones de pesos, no importa que usted haga buenas obras, creyendo, pretendiendo que con eso usted se va a ganar al cielo y usted va a ser salvo, está equivocado. No, ese es el camino. Voy a repetir esto una vez más. Entonces, fíjate bien, con respecto a la salvación, la ley no salva, la ley no puede justificarte para salvación. No puede hacerlo ningún holocausto, ningún sacrificio. La ley se instituyó con el único propósito de instruir, no para proveer salvación. Por eso dice el apóstol Pablo a los judíos, a los israelitas que estaban queriendo utilizar la ley como medio de salvación, le dice, ustedes están equivocados porque todo aquel que pretende buscar la salvación por medio de la ley está equivocado. Porque puedes hacer nulo el sacrificio del Hijo de Dios. Entonces, la ley no provee, no fue hecha para salvarnos. Eso solamente lo recibimos a través de Dios por medio de su Hijo. Eso quiero dejarlo bien claro porque me gustaría que lo tenga eso presente. Ok, mira algo que dice precisamente el apóstol Santiago. Y de aquí vamos a disertar algo muy interesante porque yo sí quisiera que tú puedas entender. Mira, después de que vimos todo, mira lo que dice el apóstol Santiago. Voy a ponerlo ahorita ahí en tu pantalla.
para que tú puedas verlo. Mira lo que dice. Vosotros veis, Santiago capítulo 2, versículo 24. Mira, vosotros veis pues que el hombre es justificado por las obras y no solamente. Aquí pareciera que el apóstol Santiago está en contra de lo que el apóstol Pablo dice, porque él dice que nadie puede ser justificado por medio de la ley. Pero lo que sucede es otra cosa. Quiero dejarlo claro con esto que voy a hablarte. En este pasaje, que para muchos es contradictorio, porque no entienden el propósito de la ley. Por eso es que algunos teólogos tienen una opinión dividida entre Pablo y entre Santiago. Pero lo que no entienden ellos es que la ley efectivamente no sirve para darte una justificación salvífica, no sirve para eso. Y eso es lo que dice el apóstol Pablo. Pero lo que está diciendo el apóstol Santiago es que la ley sí nos instruye para hacer obras justas. Por eso es que dice allí, vosotros veis que el hombre es justificado por las obras, no solamente por la fe. Pero esta justificación no es para salvación, mi amado, mi amada, no es para salvación. Eso tendríamos que leer todo el contexto, pero bueno, vámonos un poquito rápido porque quiero llegar a donde quiero, lo que quiero enseñarte. Ok, entonces, Santiago no está hablando de salvación, sino de obras de justicia que son exigidas y que son requeridas a los justos ya salvos. Es importante entender quién es un justo, qué practica el justo, cómo es el estilo de vida de un justo, que eso es lo que necesitamos entender, porque a veces cuando pensamos o cuando creemos que ya hemos sido justificados por el Señor, pensamos una vez más que no debemos hacer absolutamente nada, que todos los actos que hagamos ya no tienen sentido, y no es así. Quiero dejar eso muy claro, no es así. Solo para efectos de salvación, escucha bien, tus obras no son un medio, tus obras no sirven. Esto es para los ya salvos. Entonces, aquel que es salvo, aquel que cree en Dios, entonces debe de vivir una vida justa, debe de practicar una vida justa. Ok, entonces mire, usted debe de saber que el reino de Dios se rige por las leyes divinas. Es la forma como Dios ejecuta su justicia. Y ten esto presente, leyes divinas. De esa manera es como Dios ejecuta su justicia. Si hay alguien que opere en legalidad, es Dios. Dios no va a traer un juicio, escucha bien, Dios no va a traer un juicio a la humanidad si no ha establecido una ley por medio del cual la humanidad sea juzgada. Eso no lo va a hacer Él, porque acuérdate que Él opera siempre bajo legalidad. Por eso dice la Escritura que Él pasó por alto la ignorancia de nosotros, o sea, de los que no conocíamos de su palabra, de los que no conocíamos sus mandamientos, de los que no conocíamos sus leyes. Hay que haber un juicio justo ante una ley de parte de Dios que tú no conoces. Y Dios toma esos actos como una ignorancia y los perdona. Ok, entonces, escúchame esto, cada hijo del reino de los cielos debe conocer estas leyes y debe regir su vida por ellas. Vamos a ver un claro ejemplo de ello en la vida de un hombre llamado Noé. Y esto es lo que yo quiero enseñarte en esta noche. Quiero enseñarte con el ejemplo, creo, más importante. Hay muchos, pero este de Noé es interesante porque quiero que veas la importancia que tienen las leyes divinas, las leyes de Dios, y que usted debe de conocerlas para poder observarlas. Si usted no conoce las leyes de Dios, ¿cómo usted va a operar en legalidad? ¿Cómo usted va a saber que está haciendo la voluntad de Dios? Si usted no sabe, no conoce las leyes, una persona que ignora de asuntos legales va a cometer un montón de arbitrariedades, va a cometer un montón de errores, incluso es probable que nuestras leyes humanas lo sancionen por el desconocimiento de la ley. Entonces, el no ser instruido en la ley de Dios, pues nos va a llevar a errar al blanco, a fallar, que precisamente es el significado del pecado. El pecado es errar al blanco, fallar en el propósito. Pero ¿cuándo fallamos? Cuando no somos capacitados.
quiero que vayamos a esto que dice precisamente Génesis capítulo 6, versículo 9, para ir entrando en materia sobre lo que quiero esta noche enseñar. Entonces vamos a ir a, te decía, Génesis capítulo 6 y vamos a entrar al versículo 9. Mira lo que dice ahí en esa versión Reina Valera. Yo estoy resaltando algunas letras como para poner énfasis en lo que estamos hablando sobre el justo. ¿Quién es un justo? ¿Cómo vive un justo? ¿Cómo se determina? ¿Cómo Dios determina o identifica a un justo? ¿Cómo tú puedes saber si eres justo o no eres justo? ¿Qué es lo que hace la diferencia entre el malvado y el justo? Entre el pecador y el hombre que teme a Dios. Entonces mira lo que dice Génesis capítulo 6, versículo 9, dice: estas son las generaciones de Noé, y resalto, Noé varón justo, era perfecto en sus generaciones. Con Dios caminó Noé, este hombre que se resalta de él la virtud de la justicia, un hombre justo. Y aquí la pregunta sería, ¿cómo vivía Noé? ¿Cuál era la forma de vida de Noé? Al grado que la Biblia expresa que era un varón justo. Yo sé que tú me vas a decir, o lo que todos por intuición, todos los que somos creyentes, todos los que practicamos la fe, pensamos rápidamente. Bueno, podemos decir, ¿qué hacía Noé? Probablemente Noé oraba, Noé ayunaba, Noé adoraba a Dios, Noé servía a Dios, Noé era obediente a lo que Dios le pedía. Pues imagínate, hizo un arca en medio de un lugar donde nunca había llovido. Así es que pudiéramos hablar de esas cualidades en cuanto a la virtud que la Biblia resalta como hombre justo. Pero yo quiero que vayamos más allá, porque la Biblia dice cómo vive un justo. Y de esa manera tú podrás saber cómo entonces era que Noé vivía. ¿Qué era lo que Noé realmente practicaba? ¿Qué era lo que Noé realmente hacía? Al grado de que Noé halló gracia ante los ojos de Dios. Te dije en un inicio que los hombres y las mujeres que son justos provocan. Es más, te voy a decir, Dios exige que seamos justos. ¿Por qué Dios pide que seamos justos? Porque cuando alguien es injusto, cuando alguien es malvado, cuando alguien no cumple las leyes de Dios, se vuelve un hombre perverso, va a contaminar todo lo que esté en su entorno, va a contaminar a su familia, va a contaminar su tierra, va a contaminar incluso la naturaleza. La razón por la que Dios envió su juicio sobre la generación en el tiempo de Noé fue precisamente por eso, porque la gente se había depravado, o sea, no había justicia. Dice la Biblia que había robo con violencia, había rapiña, había pillaje, había muchas cosas malas que el hombre practicaba, pero también dicen los estudiosos, que no solamente el corazón del hombre se había pervertido, sino que incluso los animales se habían pervertido. Los animales habían tomado un instinto perverso. Por eso es que Dios decidió raer todo, desde el hombre hasta los animales. Interesante, ¿verdad? Bueno, eso es una hipótesis que por ahí encontré. No sabemos si sea verdad, si sea cierto o no, ¿verdad? Lo cierto es que Dios decidió raer a toda la humanidad de la tierra. Bien, pero dice la Biblia que Dios encontró a Noé varón justo, y que por la justicia de Noé halló gracia ante los ojos de Dios. Él y su familia. Vamos a seguir con esto, porque entonces, escucha bien esto, si hablamos del reino de los cielos, si hablamos del reino de Dios, si hablamos que el reino de Dios tiene leyes, tiene códigos que se deben de cumplir, como todo gobierno, si hablamos de eso, tenemos que entender entonces cuáles son las leyes de Dios. ¿Cuáles son las leyes en las que yo debo de operar para saber que estoy en legalidad o estoy bajo el orden divino? ¿Cuáles son esas leyes? Vamos a mirar, porque tengo aquí unos versículos. La primera pregunta que yo voy a hacer en esta noche para ir disertando todo esto es que, ¿cómo fue juzgado el mundo antediluviano?
¿Cómo Dios juzgó al mundo antediluviano? Y esto es interesante porque recuerda una vez más que Dios opera bajo legalidad. Te voy a dar un ejemplo rapidito para que avancemos. Cuando Dios trae su juicio a Noé, perdón, a Adán y a Eva por el acto cometido, escucha esto, Dios no los juzgó por algo que no sabían. Dios juzgó el acto de ellos por algo que ya Dios les había instruido, les había dicho. Sería un Dios inconsciente si Él te juzga por algo que tú no sabes. Sería un Dios inconsciente si Dios te pide que tú hagas algo que no te ha dicho, en lo que no te ha instruido, en lo que no te ha enseñado. Cuando Dios pone a Adán en el huerto de Edén, Él le dice, mira, hay 2 árboles en el huerto de Edén. De todos los demás tú puedes comer, excepto de esto, y les entregó ese mandamiento. Entonces cuando Dios lo llama, le dice, comiste del árbol que te dije que no comieras. Y Dios ahí le entrega un juicio a nuestros primeros padres. Pero fue un juicio justo, porque ellos sabían de antemano lo que no debían de hacer y lo hicieron. Entonces, Dios siempre opera bajo legalidad. Dios no va a juzgar este mundo sin su ley. Dios no puede juzgar sin entregar primero su ley. Entonces vamos a lo siguiente, mira. La pregunta es, ¿cómo fue juzgado el mundo antediluviano? Mira, yo le llamo a estos estudios los puntos finos de la Escritura. Son puntos que muchas veces pasamos por alto y a lo mejor algunos digan, pues a mí no me interesa mucho. Tuve la oportunidad de conocer a un líder que decía, a mí eso no me interesa, yo solamente creo en Dios y ya. Pero quiero decirte que esto es interesante, porque si tú no sabes cómo debes de practicar justicia, cómo debes de procurar ser justo, entonces andas a ciega, andas a lo mejor, ¿qué te digo? Inventando cosas. Si hago esto, creo que Dios es bueno conmigo. Si hago esto otro, y muchas veces nos movemos basados en un sentimiento. Y las leyes de Dios no están basadas en sentimientos. Las leyes de Dios están basadas en mandamientos, en ordenanzas y en decretos divinos que debemos de cumplirlos. Ok, entonces la pregunta es, ¿cómo fue juzgado el mundo antediluviano? ¿Y por qué razón? Quiero darte 2 textos interesantes para que de ahí desprendamos todo lo demás que sigue. Solamente déjame buscarlo para poder dártelo. Ok, ahí están. Vamos a ver de acuerdo a la Escritura. Vamos a ver de acuerdo. Te dije hace un momento que estos son enseñanzas que tocan puntos finos, que a lo mejor nadie más lo hace, o a lo mejor a nadie más le interesa, no lo sé, pero yo creo que de aquí podemos encontrar cosas interesantes, perlas maravillosas que Dios quiere entregarnos para aprender a amarle, para aprender a servirle, para ser capacitados en el conocimiento de las leyes del reino de Dios. Entonces quiero que veas lo que dice Romanos 4:15 y Romanos 5:13. En la pantalla aparece y dice, pero donde no hay ley, tampoco hay transgresión. Voy a repetir eso, Romanos 4:15. Yo quiero que veas esto porque esto va a enseñarnos algo muy interesante. Buenas noches, Néstor, no había visto tu mensaje. Buenas noches, Almita, gracias por acompañarme. Yo quiero que veas esto, mira. Romanos 4:15. Pero donde no hay ley, tampoco hay transgresión. Ojo con eso. Y estamos hablando de el pacto renovado, el nuevo pacto, o como se le conoce comúnmente, Nuevo Testamento. Que para muchos el Nuevo Testamento es lo que va a determinar todo en la Biblia y casi como que no voltean a ver al primer pacto porque se considera que eso ya quedó abolido, que ya no sirve. Pero vamos a mirar esto interesante. Lo dice el Nuevo Testamento, el apóstol Pablo dice, pero donde no hay ley, tampoco hay transgresión. Y ahorita vas a mirar por qué te digo esto. Romanos 5:13 dice, pues antes de la ley, escucha, antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley no se inculpa de pecado. A ver, analicemos eso. Si el apóstol Pablo dice que donde no hay ley
No hay manera de juzgar una transgresión. Y el capítulo 5, versículo 13 dice que antes de la ley había pecado en el mundo, es cierto, pero donde no hay ley no se puede inculpar de pecado. Entonces, ¿cómo Dios juzgó al mundo de la época de Noé? ¿Y por qué digo esto? Porque tú y yo sabemos que la ley apareció hasta el tiempo de Moisés. Pasó la generación de Noé, llegó la generación de Abraham, la generación de Noé a Abraham pasaron 10 generaciones, así que pasaron 10 generaciones, y luego después llegó la generación de los hijos de Abraham, Isaac, luego la de Jacob, luego la de los 12 hijos de Jacob, luego la de Moisés, que también pasaron casi 2000 años para que Dios entregara la ley en el monte Sinaí. ¿Qué pasó entonces? ¿Cómo Dios juzgó con base en que Dios hizo un juicio? Y recordemos que los juicios de Dios son justos. Y te dije hace un momento, Dios es el único que opera bajo legalidad. Él no va a juzgar ni se va a inventar leyes, sino que se las va a dar a conocer al hombre para que con base en ello el hombre sea juzgado. Con base en esas leyes. ¿Cómo entonces Dios juzgó al mundo antediluviano si la ley apareció 2000 años casi después, en el monte Sinaí? ¿Qué te parece? Vamos a disertar eso porque eso tiene que ver con practicar justicia, tiene que ver con ser justo, tiene que ver con cómo debe ser la vida de un justo. Ok, entonces, de acuerdo a lo que Romanos dice, mira bien esto, y tomémoslo muy en cuenta. Según las Escrituras, y citando Romanos 4:15 y 5:13, que en resumen dirían, donde no hay ley, no se inculpa de pecado, no hay pecado, no hay pecado que perseguir. Donde no hay ley, no hay transgresión, no hay, ¿qué te digo? Delito que perseguir. Eso dice el apóstol Pablo. Ok. Pero quiero que veas algo interesante que muchas veces pasamos por alto. Por eso, una vez más quiero decirte, amado, amada, la importancia de estudiar las Escrituras. Porque a veces hablamos y enseñamos cosas de las que no nos hemos documentado, de las que no hemos estudiado, y solamente vivimos repitiendo lo que los demás dicen. Y no tenemos un espíritu investigador, no tenemos un espíritu que vaya y que busque. El maestro dijo, busquen y van a hallar. E incluso él dijo, escudriñen las Escrituras, porque en ellas está la vida eterna y ellas dan testimonio de mí. Y recuerda que cuando el maestro apuntaba a las Escrituras, todavía no se había escrito el nuevo pacto. Entonces él se estaba refiriendo ¿a qué? A el primer pacto, de Génesis hasta lo que se conocía hasta ese momento, hasta Malaquías. Así que él decía, escudriñen allí. Entonces muchas veces no hacemos el trabajo de estudiar y hablamos cosas de las que desconocemos. Vamos a ver esto. Pero esto que yo estoy haciendo es con el fin de que tú puedas ser instruido y que tú aprendas y que no te quedes, yo siempre digo, no te quedes con lo que yo te digo. Investiga, estudia, porque seguramente Dios te va a llevar a más, o a corroborar lo que estás aprendiendo, o sencillamente a descartarlo. Pero vamos a esto. Génesis capítulo 6, voy a leer los siguientes versículos, los voy a leer en la versión NBI. Entonces quiero que pongas mucha atención, voy a ponerlo ahí en la pantalla, pero tú lo puedes buscar en tu Biblia. Tú puedes buscar en tu Biblia este texto. Génesis capítulo 6 de la NBI, versículos 11 en adelante. Mira lo que dice. Pero Dios vio que la tierra estaba corrompida y llena de violencia. Al ver Dios tanta corrupción en la tierra y tanta perversión en la gente, le dijo a Noé, he decidido acabar con toda la gente, pues por causa de ella la tierra está llena de violencia.
Así es que voy a destruir a la gente junto con la tierra. Voy a dejar el texto ahí porque quiero que analicemos dos, tres cosas en esos versículos. Primero que nada, que Dios dice que la tierra estaba corrompida. Vuelvo al punto. Siempre existen cosas para medir lo bueno o lo malo. Así como existe, ¿qué te diré? Elementos o equipos para medir el frío y medir el calor, también existe un medio para medir lo bueno o lo malo. Ahora, ¿qué Dios usó para medir la corrupción de la gente? Si tú vuelves al texto que leímos de Romanos, dice el apóstol Pablo que donde no hay ley, no hay delito que perseguir. Y aun cuando hay pecado, aunque hubiera pecado, pero como no hay ley, entonces no puede haber una transgresión como tal. Porque tú tienes que acordarte que todo lo que tiene que ver con pecado está relacionado con la transgresión de la ley. No tengo aquí el texto, pero lo dice la Biblia. Ok, quiero que veas esto. ¿Cómo midió Dios la corrupción del ser humano? ¿Cómo midió Dios la violencia? Si no tenemos una ley que nos diga que robar es malo, que tener relaciones extramaritales es malo, que blasfemar es malo, porque recuerda, la ley llegó hasta el tiempo de Moisés. Entonces, ¿cómo Dios midió eso? Midió la corrupción del hombre. Y dice la Biblia, versículo 12, al ver Dios tanta corrupción en la tierra y perversión, ¿cómo se mide la perversión? Si no hay una ley que nos diga que esto es bueno, que esto es malo, que esto es una perversión, que esto es una corrupción, como sucede en el Sinaí, cuando Dios le da y le dice, no blasfemarás, no usarás mi nombre en vano, honra a tu padre y a tu madre. Esa ley nos está diciendo que no honrarlos, pues trae una consecuencia. Versículo 13 dice, y le dijo Dios a Noé, he decidido acabar con toda la tierra por causa de ella. Pues por causa de ella, la tierra, con toda la gente, pues por causa de ella, la tierra está llena de violencia. Así que voy a destruir a la gente junto con la tierra. Ok, voy a volver a lo que te comentaba hace precisamente un momento. A ver, si el apóstol Pablo dice que donde no hay ley, no hay delito que perseguir. Escucha esto, donde no hay ley, ni nadie que la practique o nadie que practique la justicia, tampoco hay forma de medir el mal. No existe la forma. ¿Cómo medimos el mal? Si no existieran las leyes de tránsito, ¿cómo sabrías tú o sabría la autoridad que usted violó una ley de tránsito al pasarse el alto? Si no existe la ley, si no hay algo que nos diga que eso está mal, si no hay algo que nos diga que eso está mal o que eso está bien. Ok. Si no hay algo que haga la distinción entre lo bueno y lo malo. Pero quiero que veas esto. La Biblia señala que Noé era justo en todas sus generaciones. Por lo que la única manera de identificar la justicia es por medio de leyes justas. Y tú y yo sabemos que el único que establece leyes justas es el Dios eterno. Porque aunque aquí hay leyes, muchas de ellas son leyes injustas. O muchas de ellas pues son leyes justas, pero no hay nadie que las aplique. O poca gente las aplica. Mucha gente se pasa por encima de la ley. O sea, aunque hayan leyes justas, si no se cumplen esas leyes, bueno, va a seguir latente la injusticia, va a seguir latente la maldad. Entonces, voy a repetir esto, por favor. La Biblia señala que Noé era justo en todas sus generaciones. Porque la única manera de identificar la justicia es por medio de leyes justas. Y eso solamente Dios las tiene. De ahí es que se dice, escucha bien, que la ley del Señor siempre fue sabido desde Adán y que fue transmitido a sus generaciones siguientes. ¿Cómo supo Abel que el acto que había hecho de matar a su hermano estaba prohibido?
¿Cómo lo supo? Quiero que veas esto. Quiero que veas esto. Noé fue, te decía, la 10ª generación desde Adán. En esa generación se conocía la ley del Señor. Es más, Noé la conocía muy bien y la conocían sus hijos. Pero como ha sucedido en nuestros tiempos, escucha esto, como ha sucedido en nuestros tiempos, sus ideas religiosas, según su pensamiento humano, y abandonar la ley de Dios, abandonar la ley divina, teniéndola como innecesaria, como obsoleta, como algo ya no funcional, o tratando incluso de buscar una forma de vida en los lugares incorrectos, pero no apegado a la ley de Dios. Eso ha pasado siempre. Esto que tú escuchas, por ejemplo, no es de ahora, siempre ha sucedido así. Ahora, quiero que veas. Pero pastor, ¿cómo es que usted me dice que la ley de Dios ya la conocía Noé? Si hasta Éxodo, en el monte Sinaí, Dios entrega la ley a Moisés y a su pueblo. Vamos a ver algunos textos bíblicos que nos van a decir que Noé y sus hijos ya conocían la ley de Dios. Solo que, como he dicho en otros videos, la ley de Dios, te voy a decir esto, siempre ha existido. Por eso es que David dice que la ley de Dios es eterna. Que la ley de Dios siempre permanece. Por eso dice David eso. La ley de Dios siempre ha existido, familia. Siempre ha estado. Solo que no había estado escrita como Dios se la entregó a Moisés en el monte Sinaí, sino que se sabía de manera oral, se pasaba esto de manera oral como una tradición, oralmente se pasaba de padre a hijo, y los padres se encargaban de instruir a los hijos en las leyes de Dios. Vamos a mirar los textos que afirman esta verdad. Entonces, vayamos a Génesis capítulo 7. Aquí lo tengo, yo lo voy a poner aquí, para que tú puedas entenderlo. A ver, Génesis capítulo 7. Vamos a ponerlo allí. Déjame, por favor. Ahora sí. Ahí va. Ok, ahí está. Vamos a leer Génesis 7, versículo 2. Mira lo que dice. Cuando Dios le dice a Noé los animales que va a meter en el arca, fíjate lo que les dice. Versículo 2. De todos los animales puros, lleva 7 machos y 7 hembras, pero de los impuros, solo un macho y una hembra. ¿Qué dice ese texto? Ese texto nos revela que Noé conocía muy bien la ley de los animales puros e impuros, mucho antes de que estos fueran entregados de manera escrita en el monte Sinaí, lo que leemos en el libro de Éxodo y en el libro de Levíticos. A ver, déjame por favor una vez más decirte eso. ¿Cómo es que Noé conocía cuáles eran los animales puros y cuáles eran los animales impuros? Si eso aparece hasta Éxodo, Dios le da una relación a Moisés para entregársela al pueblo y le dice, esto van a ser los animales puros y esto van a ser los animales impuros. Aunque la palabra puro o impuro es una traducción que realmente ¿qué te digo? No es el enfoque ni es la palabra correcta, pero bueno, de esa manera no las traduje. La palabra correcta es animales aptos para comer, o como en hebreo se diría, animales kosher, animales aptos para el consumo humano. Sería lo correcto, animales aptos para el consumo humano y animales no aptos para el consumo humano. Bueno, estas leyes, esta ley de Dios en donde se hablan de todos los animales puros e impuros, aparece hasta Éxodo y luego en Levíticos se repite. ¿Cómo sabía Noé cuáles eran los animales puros e impuros? Porque él conocía la ley de Dios en cuanto a este tema.
Voy a repetirlo una vez más, que se encuentra, te dije, Génesis capítulo 7, versículo 2. Lo voy a repetir, lo voy a poner una vez más en pantalla para que tú lo leas. Y mira que dice, de todos los animales puros, llévate 7 machos y 7 hembras, pero de los impuros, solo un macho y una hembra. Interesante, ¿verdad? Eso nos dice entonces a nosotros que Noé conocía la ley de los animales puros y de los animales impuros, mucho antes que se escribieran en el monte Sinai. Porque la ley de Dios es eterna, siempre lo ha sabido el hombre. Ok, vayamos a otro texto que nos confirme que es cierto que estas leyes estaban presentes y vigentes. Vayamos entonces. ¿Por qué estoy tocando esto? Te dije, porque Dios no hace juicio sin su ley. Porque donde no hay ley, dice el apóstol Pablo, no hay delito que perseguir. ¿Cómo se te juzga si no hay una ley que diga qué es lo bueno o qué es lo malo? Que si hiciste algo bueno o si hiciste algo malo para que recibas la justicia. Ok, vamos a ir entonces ahora. Vamos a ver que cuando Noé sale del arca, fíjate qué pasa. Cuando Noé sale del arca, sucede algo interesante, mira. Déjame ponértelo ahí para que tú lo leas. Te dije que cuando Noé sale del arca, mira lo que sucede. Voy a ponerle en pantalla. Génesis 8. Después de que Noé sale del arca, después de los 40 días y 40 noches, y después de que el agua comienza a bajar y disminuye en la tierra, y luego ya hay manera de que el hombre salga del arca, y Noé y su familia salen del arca, después de que sale el capítulo 8, versículo 20, mira lo que dice. Luego Noé construyó un altar al Señor y sobre ese altar ofreció como holocausto animales puros y aves puras, que precisamente es lo que Dios va a pedir en el libro de Éxodo, en el monte Sinaí, donde Dios da las leyes, y ahí también aparecen las leyes de los sacrificios y de los holocaustos. ¿Cómo sabía Noé qué animales tenía que sacrificar en el altar y presentarlo a Dios como holocausto? ¿Cómo supo Noé que tenía que hacer un holocausto, levantar un altar y ofrecer holocausto a Dios? Amados, porque la ley de Dios siempre había existido. Porque Dios no juzga, no va a juzgar a nadie que ignore su ley. Ok, vayámonos para ir terminando más. El Padre Eterno desde un inicio entregó sus leyes y sus mandamientos a Adán y Eva. Más tarde estas leyes van a ser escritas y conservadas de manera por medio de la nación que Él elige para que la estudiara, la observara y la enseñara a todas las demás naciones. ¿Qué quiero decirte con esto? Mira, Dios necesitaba un depositario, alguien que pudiera recepcionar la ley, estudiarla, conocerla, pero también no solamente para ellos, sino para que la enseñaran a las demás naciones. Por ello quiero darte un texto muy interesante que habla sobre ese tema. Hay muchos textos, pero no, imagínate, no terminaríamos luego si hablamos y ponemos todos los textos aquí. Pero voy a ponerte un texto muy interesante que tiene que ver con esto que te acabo de decir. Uno de los propósitos o de las misiones que Dios encomendó a Israel, hoy en la mañana enseñaba precisamente sobre eso. Escucha bien esto. Sin Israel, no habría forma de que se pudieran cumplir muchas de las profecías. No hay forma. Así es que la constitución de Israel, la nación de Israel, se constituye por provisión divina. Para que en Israel las demás naciones pudieran conocer al único Dios verdadero. Para que en Israel Dios manifestara su gloria, su grandeza, su maravilla. Y que Él fuera quien instruyera a todas las demás naciones. Vea lo que dice Isaías 60. Levántate y resplandece, que tu luz ha llegado. Esta palabra muchas veces nos las atribuimos para nosotros. Y aunque he dicho en otros videos, aunque en segundo término, sí también nos pertenece, no debemos de dejar de pensar que en primer término estos textos fueron escritos o fueron dados al pueblo de Israel. Mira lo que dice. Levántate y resplandece, que tu luz ha llegado.
La gloria del Señor brilla sobre ti. Mira, las tinieblas cubren la tierra y una densa oscuridad se cierne sobre los pueblos, o sea, las naciones. Pero la aurora del Señor brilla sobre ti, esto es para Israel. Sobre ti se manifestará su gloria. Y sabemos que el Maestro, el Mesías, nació en Israel. Las naciones serán guiadas por tu luz y los reyes por tu amanecer esplendoroso. Esto es una promesa. Es una promesa. Esto es algo, es la gloria futura. Me parece que así se titula en otras Biblias. La futura gloria de Sión, o la gloria futura de Sión. Y esto es correspondiente a Israel. Porque a Israel Dios le entregó la encomienda de que instruyera a las demás naciones en sus leyes, en las leyes que él entregó. Cuando el Maestro aparece y después de hacer la obra redentora se va al cielo, días antes de irse, llama a sus discípulos y les dice: ahora ustedes vayan y entreguen las buenas nuevas a las naciones y discipulen, enseñen a todas las naciones de la tierra. Porque el Maestro conocía bien la misión de Israel, de que fuera luz, de que enseñara, de que instruyera a todas las demás naciones. Ahora, ¿por qué te digo todo esto? ¿Por qué te digo todo esto? Porque el ser justo tiene que ver con practicar las leyes de Dios. Entonces eso nos dice a nosotros que Noé era un hombre que conocía la ley de Dios y la practicaba. Porque cuando usted practica la ley de Dios, entonces usted está expresando justicia. Y recuerde que el reino de Dios no es comida, no es bebida, sino justicia, paz y gozo. Pero ¿cómo usted va a expresar justicia si no conoce las leyes divinas? Es más, usted mismo pudiera estar transgrediéndolas. Usted mismo pudiera, siendo un hijo de Dios, pudiera estar violando sus leyes por desconocerlas, por ignorarlas. Y vuelvo a lo que te comenté hace un momento. Por esa razón es que muchos de nosotros violamos la ley de Dios. Porque no la conocíamos, porque no la sabíamos, porque nunca habíamos agarrado una Biblia en nuestras manos, ignorábamos la palabra de Dios. Y todas esas transgresiones y violaciones a la ley, Dios las pasó por alto porque éramos ignorantes de sus leyes y de sus mandamientos. Pero hoy usted posee una Biblia, hoy usted tiene la palabra de Dios en sus manos y de muchas maneras. Hoy hay una accesible de entrar a las escrituras, de obtenerlas, hasta gratis de diferentes formas y medios podemos obtener la escritura, porque Dios está interesado en que usted aprenda y le conozca, en que usted estudie y conozca sus leyes. Voy a cerrar con esto, familia. Pastor, pero si Israel falló, es cierto, Israel falló en un momento, pero precisamente para eso vino el Hijo de Dios, para retornar otra vez el corazón de Israel y centrarlo en el corazón del Padre, y que de esa manera cumpliera el llamado que había dejado de hacer durante mucho tiempo. Quiero que veas una profecía que se encuentra en la Escritura, y por favor, agárrate. Sí, agárrate. Porque yo sé que a ti y a mí nos han hablado muy mal del pueblo judío. Y nos han dicho que el pueblo judío fue desechado, ya fue descartado, y que la iglesia tomó su lugar. Yo siempre digo esto para que no tomes a mal, o nadie toma mal lo que estoy diciendo. La iglesia tiene su lugar, pero la iglesia jamás va a ocupar el lugar de Israel. Nunca jamás. Porque eso es algo que Dios determinó desde antes que existiera la iglesia. Desde antes. Quiero que veas este versículo de la Escritura. Por favor, déjame ponértelo en pantalla y quiero que lo leas. Esto es un versículo que va a aparecer o que se va a cumplir a futuro y que incluso ya va hacia allá. Te decía, yo sé que se nos ha hablado mucho del pueblo judío y por eso muchos vemos al pueblo judío así de manera despectiva, sin entender que Dios los usó a ellos para que nos llegara a las Escrituras. Conocer de las profecías que Dios los usó a ellos para que el Mesías naciera en Belén de Judea, en una región que pertenece a Israel. Mira lo que dice Zacarías,
capítulo 8, versículo 23. Ya estoy por terminar y concluir este tema. Míralo. Léelo, por favor. Yo quisiera que tú lo leas en tu Biblia, porque a mí eso me da tranquilidad el saber que tú lo estás leyendo. Mira lo que dice Zacarías, capítulo 8, versículo 23. Mira, así dice el Señor Todopoderoso. En aquellos días habrá mucha gente de todo idioma y de toda nación. Aquí entran los mexicanos, los chilenos, los brasileños, los americanos, etc. Que tomarán a un judío. Si tú le andas huyendo a los judíos, mira, voy a repetir eso, para todos aquellos que le huyen a los judíos y que no quieren saber nada de los judíos. Mira, así dice el Señor Todopoderoso. En aquellos días habrá mucha gente de todo idioma y de toda nación que tomará a un judío por el borde de su capa o de su manto y le dirá: déjanos acompañarte. Hemos sabido que Dios está con ustedes. Es así como se va a cumplir el llamado de Israel. Israel fue llamado y fue establecido en la tierra para hacer luz a las naciones, para instruir a las naciones paganas que no conocían o que no conocen al único Dios verdadero. El Dios que se le manifestó a Abraham, Isaac y Jacob. El Dios que abrió el mar rojo ante la vista de Moisés y el pueblo que sacó de Egipto. El Dios que envió profetas para hablarle a Israel. El Dios que envió a su Hijo al mundo para perdón de pecados. Israel tiene una misión muy grande en esta tierra, y es instruir, y es enseñar. Viene ese tiempo. Viene ese tiempo. Yo sé que por toda la teología y todas las enseñanzas que nos dieron, nosotros estamos cerrados a todo esto. Pero ese tiempo viene. Y tú lo vas a mirar. Lo vas a mirar por internet, lo vas a mirar por la televisión, lo vas a mirar por la radio, oír por la radio, lo vas a mirar de manera masiva. Porque el Señor dijo que Él vendría cuando el evangelio se haya predicado en todas las naciones del mundo. Entonces Él vendría. Y aunque esa misión de primera mano fue entregada a Israel, nosotros estamos colaborando con ellos. Así que tú vas a ver un mover tremendo en el pueblo de Israel. Un mover tremendo, como la gente le dice, en el pueblo judío. El pueblo de Dios. Moviéndose, y todos los que creemos en el Dios verdadero. Aunados, unidos a ellos, para que el evangelio se propague y la gente conozca al único Dios verdadero. Si usted quiere ser un justo de las naciones, si usted quiere ser un justo de esta tierra, usted tiene que conocer las leyes con las que Dios opera, para practicarlas, para vivirlas. Y entonces, usted y yo seremos justos delante de los ojos de Dios. Escucha, no practicamos mandamientos, no practicamos la ley de Dios para ser salvos. Eso no salva. La gente que lo hace está equivocada. Los judíos que lo hacen, porque hay judíos que piensan y creen que la ley los va a salvar y por eso es que no aceptan al Mesías. La ley no se hizo para salvación, se hizo para instruir, se hizo para enseñarnos la justicia, se hizo para enseñarnos la verdad, se hizo para que fuéramos capacitados en obras buenas y que fuéramos una expresión de la justicia del reino de Dios en esta tierra. Familia,